La dinámica y el énfasis de la integración regional en América Latina y el Caribe han sido objeto de importantes transformaciones como el malestar social que se generó en varios países de la región debido a los resultados de las reformas de tipo liberal en los años 90, que se tradujo en la llegada al poder de coaliciones políticas con prioridades distintas a las de aquellas que las precedieron. Un segundo elemento que ha influido en la evolución de la integración regional es la crisis financiera mundial que se inició en septiembre de 2008. Se ha puesto seriamente en duda la primacía de los mercados financieros, de la autorregulación y del Estado mínimo, viéndose fuertemente reducida la influencia intelectual. Al mismo tiempo ha tomado fuerza un rol destacado el Estado, no solo como regulador, sino también como articulador de políticas industriales activas. Los logros económicos de China y de otras economías asiáticas han contribuido al proceso de renovación de las propuestas sobre desarrollo e integración. La irrupción de China en la economía mundial ha alterado los patrones comerciales de la región e influido de manera indirecta en sus esfuerzos de integración. La relevancia de China como socio comercial es más importante en los países exportadores de materias primas de América del Sur, para varios de los cuales ese país ya es el mayor destino de las exportaciones. La disminución de la dependencia comercial y financiera con respecto a los Estados Unidos ha otorgado autonomía política a América del Sur en sus estrategias de integración, explorando nuevas orientaciones políticas, económicas y sociales, reflejado en el ámbito de la integración. La arquitectura de la integración regional se ha hecho más densa y compleja con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y la Alianza del Pacífico. Pero estos procesos no son similares y tampoco avanzan de la misma manera en toda la región, como es el caso de la dinámica que se produce en México, Centroamérica y el Caribe. La principal razón es la ubicación geográfica, a través de la cual se mantiene una estrecha vinculación con la economía estadounidense a través del comercio y los flujos de inversión extranjera directa, migración, turismo y remesas, vinculación que se expresa institucionalmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. América del Sur se caracteriza por menores niveles de comercio interregional y de integración productiva entre sus economías, producto de su especialización exportadora en recursos naturales, su gran extensión territorial, su deficiente infraestructura de transporte y la fragmentación de sus esquemas de integración económica, por lo que depende de Estados Unidos y China. La arquitectura financiera regional también se ha vuelto más compleja con la creación de nuevas iniciativas como el Banco del Sur y el Banco del ALBA, que han venido a sumarse a las instituciones ya existentes como el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, etc. Todos estos mecanismos de cooperación e integración apuntan a la provisión de importantes bienes públicos regionales, como la estabilidad financiera y la existencia de una adecuada infraestructura regional de transporte y energía. La integración parece vivir una gran actividad en la región y tiene lugar una creciente integración reflejada en el dinamismo de los flujos de inversiones, migratorios y turísticos. Todos los gobiernos de la región han identificado el fortalecimiento de la articulación productiva entre las economías de América Latina y el Caribe como un objetivo prioritario de la integración regional. El debate sobre la evolución y perspectivas de los procesos de integración en América Latina y el Caribe tiene lugar en un momento de grandes transformaciones en la economía mundial. China se convertirá en la primera economía mundial en las próximas 2 décadas, seguida de los Estados Unidos y de grandes economías en desarrollo como las de la India, Brasil, México e Indonesia. Además, se está produciendo un espectacular proceso de cambio tecnológico y un imperativo de hacer frente a la amenaza del cambio climático. En cuanto a la coyuntura económica mundial, se confirma un nuevo contexto internacional caracterizado por un menor ritmo de crecimiento de los países emergentes, mayores tasas de interés, precios estancados de los productos básicos y un aumento de la volatilidad de las variables económicas. En el periodo inmediato de poscrisis se observaron diferencias considerables de desempeño entre países avanzados y emergentes. En ambos casos, las autoridades intervinieron activamente con estímulos monetarios y fiscales para mitigar los impactos de la crisis. En contraste, a partir de 2012 se contrasta una desaceleración de los mercados emergentes y una mayor volatilidad de las variables económicas. En 2008, la crisis financiera en los Estados Unidos y la zona del euro evidenciaron que el acelerado crecimiento mundial del quinquenio anterior era insostenible. Como resultado, el proyecto de integración europeo se ha visto cuestionado y su pacto social de posguerra debilitado. El escenario económico parece mejor en los Estados Unidos, pero este país sigue creciendo por debajo de su potencial y su tasa de desempleo continúa siendo relativamente alta. Desde mediados de 2013, la mayoría de los países desarrollados vienen mostrando un mayor dinamismo, aunque las tres principales economías desarrolladas del mundo atraviesan una etapa de grandes cambios estructurales que hacen que su desempeño no alcance aún los niveles previos a la crisis. Hay que establecer énfasis en la situación económica de las economías avanzadas, como la zona del euro, Estados Unidos y Japón.
La recuperación de estas economías no se ha consolidado y existen varios desafíos, como la consolidación fiscal, la estabilización de la deuda pública, la falta de consolidación de la unión bancaria y la insuficiente liquidez para facilitar el acceso al crédito. La debilidad de la banca de la zona del euro sigue siendo una amenaza importante y la revisión de la calidad de los activos y las pruebas de solvencia o resistencia bancaria deberían implementarse rigurosamente. En el caso de Japón, su recuperación se consolidó en 2013 gracias a un aumento de las exportaciones, a consecuencia de una masiva depreciación del yen y de una mejora del consumo y la inversión privada gracias a la recuperación de confianza por parte de los hogares y las empresas. La mayoría de las reformas aún están pendientes de aplicación. La marcada depreciación del yen ha estimulado las exportaciones, pero también ha encarecido las importaciones, lo que ha incrementado el déficit comercial. La desaceleración de las economías emergentes. La desaceleración de las economías emergentes hasta 2011 habían superado el crecimiento de los países avanzados. Aunque el mayor dinamismo relativo se mantiene, las diferencias entre los dos grupos de economías se han reducido y con ello el aporte de los países emergentes al crecimiento de la economía global. Se prevé que esta situación continuará durante el próximo quinquenio, en que las economías emergentes crecerían en torno al 5.3% y las desarrolladas alrededor del 2.3%. La desaceleración del crecimiento obedece a factores cíclicos y estructurales como la disminución de la demanda internacional, el estancamiento de los precios de los productos básicos, etc. La desaceleración del crecimiento se ha dado principalmente en los países del grupo BRICS, sobre todo China e India. El escaso dinamismo del comercio mundial. El comportamiento del comercio mundial en 2012 y 2013 tuvo un crecimiento en volumen del 2.3% y 2.1% respectivamente, lo que representa una ruptura con respecto al patrón observado desde comienzos de los años 90, cuando el comercio crecía a tasas que casi duplicaban a las del PIB. La baja demanda de importaciones de la mayoría de las economías avanzadas, principalmente de la zona del euro, ha afectado las exportaciones e importaciones de los países en desarrollo. En ese contexto, China se convirtió en el país que más comerció a nivel mundial en 2013, superando a los Estados Unidos. La OMC prevé para 2015 una ligera aceleración del crecimiento del comercio mundial, que alcanzaría un 5.3%. Impactos del contexto mundial en América Latina y el Caribe. La desaceleración del PIB en América Latina y el Caribe en 2013 se expandió solo un 2.5% después de haber crecido por encima del 4% anual entre 2003 y 2007 y en el bienio 2010-2011. El crecimiento regional estuvo impulsado en 2013 por la continuación del dinamismo de la demanda interna y sobre todo del consumo, que aportó 2.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, frente a 0.9 puntos porcentuales a los que contribuyó la inversión. El aporte de las exportaciones a la expansión fue negativo y, como consecuencia de la modesta expansión de la demanda en las principales economías desarrolladas, el valor de las exportaciones de la región se estancó en 2013. Esto se suma al bajo crecimiento de las exportaciones regionales en 2012. En 2013 la caída de los precios tuvo un impacto negativo en el valor de las exportaciones, las que crecieron un 1.9% en volumen. Y en el mismo año el valor de las importaciones incrementó un 3.5%, principalmente porque aumentaron en volumen. La desaceleración de las exportaciones, combinada con la fortaleza de la demanda interna en la mayoría de los países de la región, se tradujo en los últimos años en un mayor incremento de valor de las importaciones con respecto al de las exportaciones. La desaceleración del consumo de productos básicos, especialmente por parte de China, impactará en los precios de los productos básicos que exporta la región, los cuales seguirán siendo elevados en los próximos años, pero por debajo de los niveles observados entre 2008 y 2010. En este contexto se observa un deterioro de la posición en cuenta corriente de la gran mayoría de las economías de la región, que en algunos casos es muy marcado. El dinamismo de la demanda interna en la región, asociado principalmente al gasto de consumo, podría dar lugar a un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones. Síntesis. El crecimiento mundial proyectado para 2014 se espera que sea del 3.6%, superando el 3% registrado en 2013. La actividad repuntó en el segundo semestre de 2013, impulsada por el aumento de la demanda en las economías industrializadas, lo que a su vez estimuló las exportaciones de las economías emergentes. Sin embargo, se mantendrá un escenario global de escasa expansión y de expectativas mediocres. Las economías industrializadas seguirán creciendo por debajo de su potencial, mientras que las economías emergentes enfrentarán condiciones de financiamiento externo menos favorables y una reducción de las entradas de capital. Además, la fragilidad de las economías emergentes dependerá mucho del grado de avance de China en sus reformas económicas. La combinación precisa de políticas en cada economía dependerá de la brecha entre el producto y el gasto, de las presiones inflacionarias, el margen fiscal y deuda pública y del balance externo, así como de la memoria institucional de cada economía. Una mirada de mediano plazo a la coyuntura económica internacional.
elevada deuda pública en las economías industrializadas. La crisis financiera de 2008 y su consecuente recesión se difundió a la zona del euro, Japón, Reino Unido, Canadá, América Latina y el Caribe, Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes, liberándose de ella solo países de Asia en desarrollo y la mayoría de las economías africanas. La acción coordinada del Grupo de los 20 logró evitar una gran depresión al estilo de los años 30 gracias a masivos programas anticíclicos y al compromiso colectivo de no recurrir a iniciativas proteccionistas. Sin embargo, a medida que la economía estadounidense empezaba a recuperarse y que China conseguía mantener tasas de crecimiento en torno al 10% en 2009 y 2010, gradualmente se fueron archivando las propuestas más ambiciosas de regulación financiera y de reformas al sistema monetario internacional. La zona del euro ha enfrentado desde entonces un lapso de ortodoxia fiscal que ha tenido un elevado costo con rasgos procíclicos que han agravado la situación de desempleo y bajo crecimiento. Ingobernabilidad de los flujos financieros. La era actual se puede observar como una era de globalización financiera caracterizada por una gran volatilidad, crisis recurrentes y concentración de la riqueza, la transmisión de transacciones financieras en línea, las operaciones con derivos financieros de alta complejidad, el aumento de las operaciones bancarias fuera de balance y la expansión de las operaciones en paraísos fiscales hacen cada vez más difícil contar con una adecuada regulación financiera. El surgimiento de una moneda virtual en Internet, el Bitcoin, ha abierto un debate sobre las implicaciones de utilizar una moneda electrónica que opera en línea, sin un banco central emisor y por lo tanto sin el respaldo de ningún gobierno ni regida por las regulaciones del Internacional Fondo Monetario. Por otro lado, las agencias calificadoras de riesgo han mostrado un marcado comportamiento procíclico, lo que termina validando la dinámica de los flujos de corto plazo. Capítulo 3. Síntesis de las principales transformaciones en curso en la economía mundial al desafío del cambio tecnológico. Como bien, en las últimas décadas, las tecnologías de la información y las comunicaciones han alcanzado un progreso y una difusión sin precedentes, lo que las ha convertido en tecnologías, un progreso y una difusión sin precedentes. Actualmente, casi el 40% de la población mundial utiliza Internet, lo que significa que las tecnologías móviles están impulsando los nuevos avances y existen cerca de 2 millones de personas suscritas a la banda ancha móvil. Las mejoras en el acceso se suman al notable aumento de las capacidades de procesamiento, lo cual permite que el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones electrónicas que cubren todos los sectores económicos. La relación entre costo y desempeño ha disminuido en forma exponencial en cuanto a capacidad de procesamiento, almacenamiento y ancho de banda. Esto a la vez contribuye a la reducción de precios y por ende a que la difusión de estas tecnologías sea más rápida que el de las tecnologías desarrolladas anteriormente, como puede ser la electricidad y pues la posibilidad que hoy existe de convergencia entre distintos dispositivos, aplicaciones, redes y plataformas basadas en Internet explica el hecho de que estas tecnologías se hayan constituido en herramientas clave para el crecimiento económico y la competitividad. Al punto que hoy no es posible disociar la digitalización y desarrollo. Como tal, en los próximos años se producirá una aceleración de las innovaciones científicas y el cambio tecnológico impulsada por avances convergentes. Estos mismos van a influir mutuamente en materia de informática, TIC, biotecnología, nanotecnología y neurociencias, o ciencias cognitivas. La confluencia de estos avances ha conducido incluso al surgimiento de nuevos campos en el conocimiento. Se trata de cambios radicales, pero lo más novedoso aquí es la creciente velocidad con que los nuevos conocimientos se aplican a la producción, acortando el ciclo de desarrollo de los productos y de las estrategias empresariales. Esta convergencia tecnológica será más profunda que la convergencia digital que ha tenido lugar en los últimos 25 años y modificará sustancialmente las perspectivas de la sociedad y la cultura, afectando, por cierto, en forma considerable la producción y el comercio internacional. El carácter explosivo de esta confluencia de innovaciones queda bien reflejada en la expresión Big Bang tecnológico, lo cual nos dice que 4 grupos de tecnologías tendrán una influencia particularmente destacada en la economía y la sociedad mundial hacia 2030. Las TICs, las tecnologías de automatización y fabricación avanzada, las ligadas a la energía y los recursos naturales y las de salud, las empresas chinas y el resto de Asia contarán con las competencias necesarias para dominar en muchos nuevos mercados asociados
a estas tecnologías, con lo que los aspectos sobre competitividad estarán en el centro de debates comerciales sobre inversión y propiedad intelectual en los próximos 3 años. Ahora bien, en lo que respecta a impactos probables de las tecnologías, en el 2030, una publicación global Trends 2030 nos dice que se identifican 4 grupos de las tecnologías que tendrían una marcada influencia en la economía y la sociedad mundial, y ellas son, en primer lugar, tecnologías de la información. Estas tecnologías ingresarán en la era del almacenamiento y gestión de los grandes volúmenes de información. La capacidad de procesamiento y el almacenamiento de datos serán casi gratuitos. Las redes y la computación en la nube permitirán un acceso mundial a servicios omnipresentes. Los medios sociales y la seguridad cibernética constituirán mercados cada vez más y más importantes. La confluencia de un mejor almacenamiento y gestión de grandes masas de datos y de las redes sociales nos va a permitir contar con ciudades inteligentes, donde se van a maximizar la productividad y la calidad de vida, lo que a su vez va a minimizar el consumo de recursos y la degradación del medio ambiente. En lo que respecta a las tecnologías de automatización y fabricación avanzada, estas van a transformar el modelo de producción en masa, lo que se llama manufactura aditiva o impresión en 3 dimensiones, y la robótica van a modificar los modos de trabajo, aunque esta transición puede ser lenta. En los países industrializados, estas tecnologías, al elevar la productividad, reducirán la necesidad de deslocalizar la producción en aquellos casos en que el beneficio no sea evidente. Un rol esencial que cumplirán las tecnologías que mejoren la gestión del agua y la eficacia de la desalinización y la irrigación, así como la eficiencia energética en general. Los procesos descritos no solo afectan la producción, sino también la logística, el transporte, la seguridad y la trazabilidad de los bienes y por ende el comercio internacional. De este modo, los cambios tecnológicos, junto con la Páusalo ya. En último término, las negociaciones megarregionales tienen por objeto establecer mecanismos de gobernanza que respondan a la naturaleza cambiante de la producción, el comercio y la inversión en el mundo. Las redes internacionales de producción basadas en América del Norte, Europa y Asia Oriental son uno de los ejemplos más visibles de dichas transformaciones. Sin embargo, la integración productiva es mucho menor entre los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, los acuerdos de integración económica entre estos suelen ser menos profundos que los existentes en esas regiones y por ende menos adecuados para gestionar cadenas de valor modernas. En consecuencia, el fenómeno del megarregionalismo desafía a América Latina y el Caribe a profundizar su propio proceso de integración como una herramienta para mejorar su inserción en la economía mundial. Capítulo 4. La necesidad de la integración regional en América Latina y el Caribe ante las transformaciones mundiales en curso, a fortalezas y debilidades de la inserción económica internacional de la región. La región presenta diversas carencias en su desempeño exportador, que reflejan la heterogeneidad estructural que la caracteriza. Por una parte, la proporción de empresas que exportan es muy reducida y esta se sitúa bajo el 1% en la mayoría de los países para los que se dispone de la información. Por otra parte, existe una fuerte concentración de las exportaciones en un número reducido de grandes empresas altamente internacionalizadas. Por lo general, estas están asociadas a los recursos naturales. En efecto, el primer percentil de las firmas exportadoras concentra una proporción superior al 70% de los envíos totales de Argentina y Bolivia. Las empresas exportadoras de la región presentan una alta rotación como resultado de su elevada dependencia de un número reducido de productos y mercados de destino. Cabe mencionar que América Latina y el Caribe es una región heterogénea en cuanto a su participación en cadenas mundiales de valor. Esta se puede medir por la participación de los insumos importados en las exportaciones.
Una comparación entre las distintas regiones del mundo indica que Centroamérica y México, junto con Asia Oriental y Sudoriental, se encuentran entre las regiones en desarrollo con un mayor grado de inserción en cadenas de valor. Este resultado nos dice que se debe en gran medida al carácter de la inserción internacional de México y de los países centroamericanos, basada fuertemente en industrias procesadoras, cuyas exportaciones incorporan una elevada proporción de productos de bienes intermedios importados. En efecto, se trata de países con un alto grado de integración en la fábrica América del Norte, que participan de manera activa en cadenas de los sectores electrónico, automotor, de insumos médicos y de confecciones, entre otros. En contraste, América del Sur tiene uno de los más bajos niveles de participación en cadenas mundiales de valor, en tanto que el Caribe se sitúa en una posición intermedia. Con retraso en comparación con otras regiones emergentes como Asia y Europa Oriental, América Latina y el Caribe ingresó en diversas cadenas de servicios mundiales durante la década pasada. En este contexto, la región ha recibido un importante volumen de inversión interna y externa en los sectores de externalización de procesos empresariales, servicios de salud, industrias creativas, servicios asociados a las tecnologías de la información y otros servicios como la de educación y los de generación de conocimiento. El sector de la externalización de procesos empresariales y de servicios asociados a las tecnologías de información de la región generó ventas por $8 millones en 2010, frente a $5 millones en Europa Oriental. Varios países de la región han logrado posicionarse en distintos mercados de servicios mundiales. Entre ellos se encuentran países como Argentina, Brasil, México, algunos medianos como Chile, Colombia, Perú, y también países pequeños como países centroamericanos, ya sea Cuba, Jamaica y la República Dominicana. Varias ciudades de estos países están entre los 50 lugares más atractivos del planeta para la presentación de servicios mundiales. Con retraso en comparación con otras regiones emergentes como Asia y Europa Oriental, América Latina y el Caribe ingresó en diversas cadenas de servicios mundiales durante la década pasada. En particular, la región se sitúa en una posición estratégica para proveer el mercado norteamericano, por su cercanía geográfica, ubicación en el mismo uso horario y nivel competitivo de salarios. En este contexto, la región ha recibido un importante volumen de inversión interna y extranjera en los sectores de externalización. Un activo estratégico del que se dispone la región en su mercado interno, en efecto del buen desempeño de América Latina y el Caribe, en términos de crecimiento durante la mayor parte del último decenio, trajo aparejado un aumento continuo del ingreso por habitante desde el 2003. Asimismo, vinculados a un favorable ciclo económico internacional y a políticas nacionales orientadas a una mayor inclusión social, la región ha mostrado notables avances en la reducción de la pobreza y la indigencia. De este modo, entre 2002 y 2013, la pobreza se redujo del 43.9% al 27.9% de la población, mientras que la indigencia disminuyó del 19.3% al 11.5%. A lo largo del último decenio, la región también se ha exhibido una tendencia a la mejora de la distribución del ingreso, si bien la desigualdad se mantiene en niveles muy elevados en comparación con otras regiones. El coeficiente de Gini regional se redujo de 0.5 en 2002 a 0.4 en 2012. Debido a este conjunto de factores, la región, y América del Sur en particular, está llamada a desempeñar un rol estratégico en la seguridad alimentaria mundial durante las próximas décadas. En efecto, se proyecta que en el 2050 la población mundial superará los 9.5 millones de personas, y esto nos representa un incremento de 2.6 millones de personas con respecto a la cifra del 2010. El rol de un mercado regional integrado en una mayor articulación productiva es fundamental para América Latina y el Caribe, ya que la reducción de las barreras al comercio intrarregional de bienes es un activo que es preciso valorar y preservar. Sin embargo, aún persisten importantes eslabones faltantes en las relaciones intrarregionales que no han sido liberalizadas y la densa arquitectura de acuerdos comerciales dentro de la región
ha generado un cuadro de creciente fragmentación. Es necesario avanzar en el establecimiento de un espacio regional integrado caracterizado por normativas comunes sobre el comercio y la inversión para incentivar el desarrollo de cadenas regionales o subregionales de valor. Además, temas de integración profunda, como la propiedad intelectual y la contratación pública, deben ser abordados y debatidos en conjunto por los gobiernos de la región, ya que son fundamentales para promover la innovación y la competitividad en la economía del conocimiento. Existen diversos tipos de políticas industriales. Uno de ellos, las políticas horizontales pasivas, cuyo objetivo principal es la no discriminación entre actividades, la cual tiene como principal instrumento políticas de competitividad, entre ellas puntos importantes como lo es la macroeconomía estable, garantías para el cumplimiento de contratos, facilidad para la apertura de nuevos negocios, protección de inversiones y construcción de infraestructura, políticas comerciales y de atracción de inversión extranjera directa, acciones de apertura unilateral generalizada, firma de acuerdos bilaterales o multilaterales en que no se distinguen o protegen sectores específicos y apertura al capital extranjero. Tenemos también las políticas horizontales activas, con el objetivo principal de corregir fallas de mercado, utilizando instrumentos como políticas para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, así como la innovación, apoyos directos para las actividades privadas de investigación y desarrollo, promoción de proyectos conjuntos que permitan internalizar externalidades, políticas orientadas a la formación de recursos humanos y la capacitación empresarial, financiamiento a la formación de recursos humanos especializados y a la protección de la propiedad intelectual, políticas de apoyo a las pymes y a las microempresas, políticas de corrección de problemas derivados de la información imperfecta, organización de eventos, ferias y encuentros, así como la elaboración de seminarios y conferencias. Tenemos también las políticas para el cambio estructural sin desafiar ventajas comparativas, con el objetivo de impulsar estrategias de desarrollo basadas en ventajas comparativas ya existentes, con el uso de instrumentos como políticas de acción directa del Estado, la proporción de información sobre industrias nuevas, coordinación de inversiones en industrias relacionadas y mejora de infraestructura, subsidios fiscales directos, créditos dirigidos y con tasas de interés subsidiadas, así como aranceles sobre el comercio exterior. Seguimos con políticas para el cambio estructural que crean nuevas ventajas competitivas, con el objetivo de modificar y desafiar ventajas comparativas, que tienen como instrumento los principales de política industrial utilizados en este enfoque que combinan todos los anteriores con instrumentos de intervención directa del Estado en materia de financiamiento, estímulos fiscales, inversión pública y compras públicas. En este enfoque, la política industrial debe confluir con políticas macroeconómicas, sociales y laborales para alcanzar el cambio estructural. El desafío de potenciar el comercio y la integración productiva entre las economías de la región requiere de políticas públicas que vayan más allá de la agenda comercial y abarquen una amplia gama de áreas, incluyendo una política industrial moderna que fomente la transición hacia actividades caracterizadas por mayores niveles de productividad y una mayor intensidad en conocimiento. La política industrial comprende un rango diverso de instrumentos, desde mejorar el acceso de las empresas al financiamiento hasta generar y difundir nuevas tecnologías y conocimientos, incentivar la asociatividad e internacionalización de las pymes y promover políticas de clústeres productivos. Si bien la política industrial se formula e implementa principalmente desde el espacio nacional, si se desea promover el surgimiento y desarrollo de encadenamientos productivos plurinacionales, es necesario implementar políticas con algunos componentes compartidos por varios países. Sobre la base de estudios que detecten sectores o actividades productivas con potencial competitivo en el comercio intraindustrial o en cadenas de valor plurinacionales, se pueden hacer converger en las respectivas empresas una batería de iniciativas en diversas áreas críticas.
Estas políticas e instrumentos deben complementarse con otros que faciliten la movilidad de profesionales, técnicos y mano de obra calificada entre distintos segmentos de la cadena. Se destaca la importancia de la política industrial para la penetración y el escalamiento en las cadenas de servicios mundiales en América Latina y el Caribe. Es mencionada 2 vías para la entrada en dichas cadenas, principalmente la atracción de empresas multinacionales y la internacionalización de empresas locales. En este sentido, los gobiernos de la región han promovido la creación de zonas francas y han implementado políticas para la formación de recursos humanos y la innovación, investigación y desarrollo. Además, se destaca la importancia de promover la cooperación entre el sector privado y las universidades, así como la cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación. Se señala que las políticas de ciencia, tecnología e innovación son indispensables para promover el cambio estructural en América Latina y el Caribe hacia sectores intensivos en conocimiento, contribuyendo así a avanzar en un paradigma tecnológico ambientalmente sostenible y en un desarrollo orientado hacia la igualdad. En resumen, se destaca la necesidad de implementar políticas industriales integrales que permitan a los países de la región competir en los mercados globales de servicios, fomentando la atracción de empresas multinacionales y la internacionalización de empresas locales, así como la promoción de la cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación. En América Latina y el Caribe, históricamente, la dimensión social no ha sido prioritaria en los procesos de integración regional, a diferencia de los aspectos comerciales y productivos. Sin embargo, existen experiencias de integración social en la región, como los convenios de la Comunidad Andina, el Convenio Andrés Bello en educación y el Convenio Hipólito Unanue en salud, que han permitido acuerdos y cooperación entre los países miembros. También se destaca el Mercosur Social y la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA, que se dedican a la coordinación de políticas y acciones conjuntas en temas sociales. Actualmente, la CELAC se ha establecido como un referente en el más alto nivel político para discutir los desafíos sociales de la región y la búsqueda de convergencia en la definición de objetivos y planes de acción. También se ha logrado una convergencia y una cooperación en política social entre los países de la región en relación con ciertos objetivos, modelos de gestión y principios subyacentes, particularmente en relación con la protección social y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, el desafío actual radica en avanzar hacia el desarrollo de sistemas inclusivos de protección social, profundizando el enfoque de derechos y ciudadanía, en línea con la propuesta de un piso de protección social impulsado por las Naciones Unidas. También es importante avanzar hacia una visión consensuada sobre la gobernanza de la migración y la promoción de la protección de los derechos de las personas migrantes, incluyendo la portabilidad de derechos y beneficios de los migrantes. Además de la heterogeneidad en ingresos y población, otra limitación importante para la integración en el Caribe es la reducida escala productiva y exportadora. La mayoría de los países de la CARICOM son pequeñas economías abiertas, con una limitada diversificación productiva y una alta dependencia de la exportación de bienes y servicios. Por lo tanto, la integración económica se hace necesaria para crear economías de escala que permitan a estos países competir en los mercados globales. Otra limitación para la integración es la dependencia de los mercados externos. Los países del Caribe dependen en gran medida de los mercados externos para sus importaciones y exportaciones, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional y a las políticas comerciales de los países más grandes y poderosos. La vulnerabilidad macroeconómica y ambiental es otra limitación importante para la integración en el Caribe. Los países del Caribe están expuestos a choques económicos y ambientales, como las crisis financieras, los desastres naturales y los impactos del cambio climático cada vez más comunes. Estos eventos pueden tener efectos adversos en la economía y la sociedad de los países, que terminarían
solo en la dificultad de la integración regional. En resumen, la integración en el Caribe enfrenta importantes desafíos debido a la geografía, la heterogeneidad en ingresos y población, la reducida escala productiva y exportadora, la dependencia de los mercados externos, la vulnerabilidad macroeconómica y ambiental y la alta exposición a catástrofes naturales extremas. A pesar de estos desafíos, los países de la CARICOM han hecho progresos significativos en la integración económica y se espera que continúen trabajando juntos para superar estas limitaciones y alcanzar una mayor integración regional en el futuro. El proceso de integración debe tener una vocación regional. El objetivo de la integración regional surge de las exigencias del entorno económico internacional. Se caracteriza cada vez más por la conformación de macrorregiones integradas. La vocación regional se trata de una estrategia que fomenta la corresponsabilidad y promueve la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal en la solución de problemáticas comunes y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Las cadenas de valor surgen en 1985 gracias a Michael Porter. Es una herramienta de análisis estratégico que busca generar ventajas competitivas. Dado el crecimiento económico mundial y las tendencias de comercio, la mejor opción que tienen los países latinoamericanos es mejorar sus esfuerzos de integración y cooperación regional. La integración debe construirse teniendo en cuenta los componentes subregionales y vecinales. El hecho de que el objetivo integracionista no deba excluir a ningún país ni zona geográfica de América Latina y el Caribe no es obstáculo para reconocer que muchas de las áreas de la integración tienen un mercado componente subregional e incluso vecinal. Por ejemplo, en definición, los asuntos relativos a infraestructura, transporte y logística y los programas de integración transfronteriza tienden a enmarcarse en el espacio territorial más cercano. Es lo que ocurre con la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur y el proyecto Mesoamérica en el ámbito de los proyectos de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones. Los flujos interregionales de personas, de bienes y de inversión, así como la propia gestación de cadenas de valor, son también fenómenos estrechamente asociados a la proximidad geográfica. Otros ejemplos de acercamientos vecinales o subregionales promisorios son los proyectos de interconexión eléctrica en Centroamérica y la zona andina. Los miembros de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, por su parte están preparando un marco regulatorio para apoyar los intercambios de energía eléctrica y gas en la subregión. También, en el marco de la CARICOM, se está impulsando la creación de un corredor marítimo caribeño y de un espacio integrado en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, también conocidas como las TICs. En el territorio ambiental se aprecian logros importantes plasmados en el Corredor Biológico Mesoamericano y en el Tratado de Cooperación Amazónica. Por último, en el ámbito social encontramos los convenios andinos de salud, el Hipólito Unanue, y de educación como Andrés Bello, el Mercosur Social y la Secretaría de Integración Social Centroamericana, la CISCA. El Mercosur Social favorece la coordinación de políticas y acciones sociales conjuntas entre los países del Mercado Común del Sur en materia de infancia, adolescencia, juventud, adulto mayor, seguridad alimentaria y economía social. Por su parte, el CISCA ha colaborado eficazmente en el fortalecimiento de las relaciones y la coordinación entre los respectivos ministerios del área social en Centroamérica. De la misma forma, la CEPAL viene postulando la creación gradual de espacios compartidos de política industrial en sectores específicos. La propuesta consiste en detectar sectores productivos que tengan potencial para gestar cadenas de valor competitivas, estudiar sus fortalezas y debilidades y hacer incidir en ellos un conjunto de políticas públicas que ayuden a materializar ese potencial. Este es un ejemplo preciso de cómo un enfoque de integración regional puede partir de iniciativas subregionales o fronterizas mientras se van construyendo las capacidades empresariales, técnicas e institucionales que permitan la difusión de estas prácticas en el resto de la región.
La integración tiene que apoyarse más en la sociedad civil. La renovación de la integración requiere un vínculo más estrecho con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, los esquemas de integración se beneficiarían doblemente de una relación sólida y permanente con las universidades de la región. Por una parte, podrían recibir el aporte de estudios sobre aspectos clave a la cooperación y la integración regional, insumos que ni las secretarías de los mecanismos de integración ni los gobiernos están siempre en condiciones de producir, de manera oportuna o con la suficiente profundidad. Por otra parte, así se reforzaría la legitimidad del proceso de integración regional en conjunto. Algo parecido puede mencionarse respecto de las organizaciones laborales, que ya mantienen un diálogo con los mecanismos subregionales de integración. Temas como la movilidad laboral, la portabilidad de derechos previsionales, la homologación de capacidades técnicas, la demanda de capacitación laboral, junto con otros más específicos de tipo sectorial, podrían enriquecer la agenda de integración regional en la medida en que su tratamiento incluya un diálogo reforzado con las organizaciones laborales. Actualmente, las decisiones de los principales actores empresariales de la región tienen en general un vínculo limitado con la que se toman desde las instituciones de la integración regional y subregional, en una situación que hay que corregir y en que la responsabilidad es compartida. Tanto los esquemas de integración como las organizaciones empresariales deberían actualizar sus agendas para mejorar el diálogo mutuo, defendiendo tareas y metas precisas en plazos acotados. En particular, para promover cadenas de valor regionales o subregionales competitivas, es necesario un diálogo fluido con los sectores empresariales y laborales que son los principales actores de dichas cadenas. Este diálogo bien informado y tecnificado contribuiría a dar mayor pertenencia a las iniciativas nacionales y de integración en materia de comercio exterior, inversión extranjera, política industrial, innovación y competitividad, aumentando su aporte a la gestación de cadenas de valor. Específicamente, cabría abrir un diálogo al más alto nivel con las principales empresas translatinas sobre la posibilidad de que éstas puedan actuar como columna vertebral de los esfuerzos por la internacionalización de las pymes de la región. Por supuesto, no se trata de exigir a las translatinas involucrarse en iniciativas que les resten competitividad, sino de conocer cuáles son las exigencias mínimas de calidad, oportunidad y volumen, entre otras dimensiones, que las pymes regionales deberían cumplir para que las translatinas estuvieran dispuestas a contratar sus servicios como proveedoras de bienes y servicios. La divergencia entre estas demandas y la realidad de las pymes puede ser considerable, y ese sería justamente el espacio para aplicar los instrumentos de una política industrial orientada a que las pymes pudiera elevar sus estándares técnicos y profesionales. Sobre esta base, sería posible avanzar en las políticas de clústeres o aglomeraciones productivas locales.